Hola Facundo, que el Señor te bendiga. Vamos a repasar nuestro texto, pero solamente vamos a leer, porque en las dos clases ya estuvimos explicando. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Nahum 1:7. Entonces, lo más importante que podemos resaltar es que tenemos que confiar en Dios. Él es nuestro refugio, el que nos protege. Vamos a estar trabajando guaraní, pero vamos solamente a aprender algunos vocabularios. Comenzamos. Más o menos te voy a explicar lo que pasó con Jorgito. Te voy a explicar en español. Jorgito se sentó a mirar la televisión y al mirar la televisión encontró y vio cómo hacer un animal con algunos elementos que nosotros vamos a aprender. Lo primero que vamos a aprender, cómo se dice plasticola en guaraní, boyaja, tijera en guaraní, yetapa, guatia, papel, baeapua, globo. Estas 4 palabras vamos a estar aprendiendo hoy. Entonces, boyaja, yetapa, guatia, baeapua. 3 palabras que vas a aprender en guaraní. Generalmente nosotros solemos usar en la escuela. Usamos la plasticola, usamos la tijera, usamos papel y cada tanto solemos usar globo. Entonces, vemos que Jorgito estaba mirando la televisión y ahí estaba explicando cómo hacer un animal y qué elementos necesitaba. Necesitaba un globo, necesitaba papel y necesitaba una tijera. Y entonces él se fue a rebuscar qué tenía en la casa para poder hacer un animal con estos elementos. Ojeya quiere decir ver. Vemos que él está viendo, es lo primero que está haciendo. Oikuti es cortar. Ombobu es inflar. Entonces, otro vocabulario más que podemos repetir. Ojeya, ve. Está viendo. Ojito está mirando la tele. Oikuti, corta. Está cortando un papel. Ombobu está inflando un globo. Ombobu, inflar. Bueno, lo que vas a hacer en tu cuaderno, vas a dibujar un boyaja. ¿Qué es boyaja? Es una plasticola. Yetapa. Vas a dibujar una tijera. Cuatía. Vas a dibujar un papel, una hoja. Y baeapua, vas a dibujar un globo. Entonces, son los vocabularios que tenés que aprender. Boyaja, yetapa, cuatía, baeapua. Trabajamos entonces en el cuaderno. Que el Señor te bendiga.